Hola, buenos días mis niños, espero que estén muy bien. Vamos a empezar la jornada haciendo una oración para pedirle a Dios que nos ilumine, que nos bendiga, que nos ayude a entender todo lo que vamos a trabajar hoy. Sí, vamos a hacer un repasito de lo que vimos la clase pasada y les voy a explicar en qué consiste la actividad. Pero entonces vamos a empezar con un ángel de la guarda. ¿Listo? Vamos a pedirle al angelito de la guarda que esté siempre con nosotros y que nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Las horas que pasan, las horas del día, si tú estás conmigo, serán de alegría. No me dejes solo, sé en todo mi guía. Sin ti soy chiquitico y me perdería. Ven siempre a mi lado, tu mano en la mía, ángel de mi guarda, mi dulce compañía. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amores, vamos a hacer un repasito de lo que vimos la clase pasada, ¿listo? Para que estén pendientes. Porque de acuerdo a esta información es que se va a realizar la actividad. ¿Listo? Entonces, estábamos hablando acerca de la sociedad colonial. ¿Cómo estaba conformada la sociedad? La sociedad, ¿qué es? Son las personas que vivían en esa época en Colombia, ¿sí? Entonces, tenemos varios grupos de personas. Unos que son los españoles o peninsulares, que son los que, pues, estaban directamente, venían de España, ¿sí? Vienen ahora los criollos, que son hijos de españoles, pero que nacieron en América. Entonces, por el hecho de nacer en América, pues ya perdían ciertos derechos, ciertos privilegios. Tenemos los mestizos, que ya era el resultado de la mezcla entre españoles, indígenas y esclavos, ¿sí? Tenemos el otro grupo que son los indígenas, que fueron los sobrevivientes pues de todo este proceso y ellos tenían ciertas actividades. Y teníamos por último a los esclavos, que eran tratados como mercancías, no se les trataba como personas. Creían que no eran dignos, simplemente eran como animales de trabajo, por decirlo así, ¿sí? Aunque en esta época ya nosotros pensamos muy diferentes, incluso hasta tenemos una sociedad protectora de animales, los animales pues nosotros los tratamos de una manera diferente porque sabemos que son seres vivos, pero en esa época pues los animales no tenían ningún valor, ¿sí? Simplemente eran como algo ahí y ya no más, como algo para utilizarlos. Lo mismo hacían con los esclavos. No tenían derecho de opinar, no tenían derecho de hacer nada que ellos tuvieran decisión propia, sino solamente lo que el amo les mandaba a hacer. Incluso los vendían, ¿sí? Como si fueran mercancía. Si un esclavo se enfermaba, no le prestaban los auxilios, sino que simplemente lo dejaban que se muriera y ¿qué hacían? Compraban otro, ¿sí? También les mostré cómo era el trato que se le daba a los peninsulares que recibían el título de don o de doña, que era pues con mucho respeto que tenían que dirigirse a ellos. También hablamos de los criollos, que eran discriminados por los peninsulares. ¿Por qué eran discriminados? Por haber nacido en América. Y los mestizos, pues, como es la combinación de los indígenas, los africanos y los españoles, era la mezcla de estas tres razas, pues eran tratados como una raza inferior, porque para los españoles solamente ellos eran la raza pura, una raza suprema, superior, y lo demás pues no contaba, tenía mucho menos valor. Hablamos también de cómo era la vida en las ciudades, cómo fue que los españoles se organizaron en sus colonias cerca a los poblados indígenas y vimos por qué era que ellos habían hecho eso, por qué escogieron esos lugares.
cómo los españoles se organizaron en las ciudades, en los pueblos, alrededor de una plaza central. Vimos en la clase pasada por qué esta plaza central era tan importante, qué era lo que había allí, quiénes vivían allí, ¿sí? Vimos entonces que los españoles eran los que tenían el dominio de la plaza central, porque allí era donde estaba la iglesia, donde estaban los puestos de control político. Entonces, ese era como el lugar más importante del pueblo. Y a las afueras, ya muy alejado, era donde vivían los mestizos, los indígenas, ¿sí? Los esclavos pues vivían con ellos, pero por allá tratados como objetos, como mercancías, ¿sí? Incluso vimos que algunos esclavos pues hasta se trataban de escapar, así perdieran la vida, pero ellos preferían escapar a seguir siendo maltratados de esta manera porque ni siquiera les daban comida, no les daban ninguna protección, solamente les exigían trabajo, trabajo y trabajo. Vimos cómo era la organización de la casa colonial, que era de 2 pisos, que en la parte de abajo era para manejar todo lo que ellos cosechaban, que también había un espacio para los esclavos, y ya en la parte superior pues estaba las alcobas y todo lo que tiene una casa, ¿sí? Entonces, vimos también que las iglesias y los conventos eran muy importantes. ¿Por qué? Porque recuerden que la religión católica fue la que llegó a imponerse a América. Entonces, todos los que tuvieran que ver con la iglesia tenían gran poder, porque ellos en ese momento eran los que educaban a la población. Entonces ellos tenían mucho poder, mucho dinero y pues los lugares donde ellos estaban, por eso eran grandes, eran amplios, para demostrar su poder a través de la extensión de sus casas, de sus iglesias, de los conventos, ¿sí? De esta manera pues representaban todo su imperio. Bueno, ya después de este resumen de lo que vimos la clase pasada, entonces viene la actividad. 1. Realiza un mapa mental para referirte a la sociedad colonial. ¿Cuál es la sociedad colonial? Entonces tenemos, ¿cómo se hace el mapa mental? Recuerden porque vamos a trabajar mucho con mapa mental. El mapa mental es una herramienta sencilla para poder organizar las ideas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el centro de la página de la hojita en su cuaderno van a poner sociedad colonial y van a sacar una flechita por cada grupo de personas. Entonces, una flechita por los españoles o peninsulares, otra flechita por los criollos, otra flechita por los mestizos, otra por los indígenas y otra por los africanos, los esclavos, ¿sí? Ya después que tengan eso, entonces a cada grupo le van a sacar una característica principal. ¿Sí? Entonces, de los peninsulares o españoles, se creían superiores porque eran españoles, eran de raza pura, por ejemplo. Ahora los criollos, una característica, dependiendo de lo que hemos visto en clase. Y así ya nos queda elaborado nuestro mapa mental con las ideas más importantes. Segunda parte, responde en tu cuaderno. Entonces van a copiar las preguntas y les van a contestar. Primero, ¿cuáles eran las principales semejanzas y diferencias entre los peninsulares y los criollos? Los dos eran españoles, ¿sí? Pero los peninsulares se diferenciaban en algo de los criollos. ¿Qué será? ¿En qué se parecen? Que son españoles, pero ¿en qué se diferenciaban? Y en cuanto al dominio político, en cuanto al poder, ¿cuál era la diferencia? La B, ¿quiénes eran los esclavos? ¿De dónde venían esos esclavos? ¿Y por qué se dice que eran tratados como mercancía? Vamos con la C. Explica la importancia de la plaza central de las ciudades y pueblos coloniales.
Listo, amores. Como ustedes estuvieron muy atentos en la clase pasada y en esta clase, ustedes ya tienen todas las herramientas, toda la información necesaria para poder completar esta actividad. Listo, amores. Eso es todo por la clase de hoy y nos vemos más adelante en la próxima clase. ¿Listo?